Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a Segundo Encuentro. Hoy vamos a continuar con los temas que nos quedaron pendientes de la clase pasada. Nos había quedado pendiente, por ejemplo, lo que son los mecanismos de poder y su relación, por ejemplo, con el panóptico, ¿no? Eh, si hablamos de mecanismos de poder, recordemos la concepción de Foucault, a diferencia de la de Marx y la de Weber, que Marx y Weber analizaban quién tenía el poder, quién ejercía el poder, quién ostentaba el poder, y hablan de clases dominantes. Weber, Foucault va a hablar de las clases antagónicas también, va a hablar de una relación asimétrica del poder, una relación desigual, eso significa asimétrica, una relación desigual. Recuerden que el poder es la capacidad que vos tenés de ejercer tu voluntad sobre la voluntad del otro. ¿Se entiende? Entonces, si hablamos de mecanismos de poder, por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos que el poder necesita para poder ejercer? El derecho y la verdad. Si continuamos así, femina, vamos a ver, por ejemplo, que Thomas Hobbes dice que escribió en su Hombre Club el Leviatán en un periodo de guerra civil en Inglaterra, donde se discutió quién debía ocupar la soberanía, si el rey o el parlamento. En ella se define la necesidad de crear un contrato social para establecer la paz entre los hombres. Recuerden que también quien hablaba del contrato social era Jean Rousseau. Por ejemplo, en los mecanismos de poder tenemos el derecho, nace de la forma jurídica que permite las leyes, que a su vez suelen surgir de las costumbres, las cuales tienen su raíz en la verdad y ambos sustentan el poder. ¿Se va entendiendo esta relación de cómo hay que pensar también cómo se construye el poder? Por lo tanto, dice que una sociedad opresora, ahí bueno, bienvenido Enzo, en una sociedad opresora las leyes rara vez son fruto de la costumbre, sino más bien poder generar sus propias estructuras de derechos justificadas en verdades. Recordemos este lema, quien tiene el poder maneja el discurso, quien maneja el discurso maneja la verdad. Entonces, esa relación es, bueno, yo les pregunté la semana pasada quién maneja los discursos de hoy en día, y muchos de ustedes me planteaban, muchas de ustedes, los medios de comunicación. Bien, otros me plantearon los políticos. También, está bien, porque de alguna manera, bajo el poder que tienen, eh, ma manejan discursos de verdad, manifiestan sus pretensiones de verdad. Y no significa que sea la verdad verídica, pero es la verdad que ellos transmiten. Lo mismo me decían de los docentes. Los docentes en algunos casos manejan su verdad. Objetivamente nosotros elegimos para el tema del poder de Foucault. Hay una mirada subjetiva al momento de elegir Foucault para explicar el poder. ¿Se entiende? Relacionado también con la unidad 1, la subjetividad y cómo en los procesos de socialización se construyen las relaciones de poder y cómo se ven esas relaciones asimétricas entre los padres y las madres, y las hijas y los hijos y las hijas. Entonces, quienes usamos nosotros de manera presencial, Horacio siempre pone el ejemplo de la familia denominada tradicional, donde tienes el papá, el, la mamá, tenés el hijo varón, la hija mujer, la hija ejemplar, el hijo, el hijo quizás que tiene un montón de problemáticas y se subsume en las adicciones. Sale, lo internan en una clínica, se recupera, vuelve a la familia con relaciones de la vida cotidiana que tenía, vuelve a consumir las adicciones. Entonces, el problema no era efectivamente el chico, sino era el contexto, la realidad que vivía que lo llevaba a ese mundo. Y ese mundo que está bajo unas relaciones de poder
que quien ejerce el poder hoy puede no ejercerlo mañana. Y si relacionamos con los distintos autores, por ejemplo, Weber te habla de que el poder se legitima. ¿Y qué significa que el poder se legitima? Que vos aceptás el poder del otro. Por ejemplo, el poder que ejerce el poder ejecutivo o legislativo es legitimado por el pueblo. ¿Se entiende? Pero la relación se ha trastocado y hoy dice, de esa manera se entrelazan derecho a la verdad, el derecho de limitar el poder, el derecho a la norma jurídica, la cual constituye, bueno, acá es verdad, es un error de TPO. Dice que la verdad también es legitimada por derecho. Pero lo que quiero llegar es a esto, a los mecanismos de poder, de hecho y la verdad. Después tenemos qué es la verdad. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, lo que yo pretendo de este encuentro, si es necesario que coordinemos un tercero, después vemos de coordinar. No les prometo para el sábado que viene, pero vemos de coordinar un tercer encuentro si consideran necesario. Lo que quiero de estos encuentros es que sean interactivos, también que ustedes planteen. Bueno, si yo les pregunto, ¿qué entienden por la verdad? ¿Qué es la verdad para ustedes? Los escucho, las escucho. Y en este caso la verdad la tendrías vos. Ni. ¿Por qué? Porque yo manejo un discurso de verdad, yo ejerzo el poder. Yo transmito mi pretensión de verdad, transmito, ¿entendés? Pero ponele, si vos No tenés es hermanos menores, relativa. exacto. Si vos tenés, en caso, había tomado la palabra, decía que la verdad la tenía yo en este caso. En este caso yo, en conjunto con el cuerpo de la cátedra, el día del final vamos a ejercer el poder. Y vamos a, ¿se entiende? Pero el tema de la verdad, como decía el compañero, la verdad es relativa. Y por ejemplo, te pongo como ejemplo a vos, Romy. Si vos tenés hermanos menores, eh, vos vas a ejercer el poder con tus hermanos menores. Porque como hermana mayor, tenés una relación asimétrica de poder. Se puede, ¿entiendes? Sí, sí, ahí lo entendí mejor. La definición de verdad. La verdad es una construcción social, partamos de esta base, que que nace a partir de aparatos del saber, la ciencia y la religión, podrá ser tan tranquilamente, los cuales tienen carácter de verdad. Podemos decir en otras palabras que la verdad puede ser un mito. Verdades históricas eh, eh, se fueron desconstruidos a lo largo del tiempo. Y entonces podemos decir que como el mito es una pseudo verdad, la verdad también puede ser un mito. Dice, en torno a ellos se construye una verdad y acá quería llegar. A eso, bueno, eh, sí, dice, en particular, las formas de ejercicio del poder disciplinan al sujeto en función de esa producción de saberes y verdades. La nuestra es una sociedad disciplinaria. Entonces, como estamos en una sociedad disciplinaria, vamos a ver qué plantea Foucault de panóptico, ¿no? Y es el título de la segunda parte del libro, Vigilar y Castigar, que yo lo tengo, no lo terminé de leer, pero es muy, muy buen libro, súper recomendable. El cual se divide en 3 capítulos: cuerpos dóciles, los medios de buen encauzamiento y el panotismo. Por ejemplo, tenemos lo que son los cuerpos dóciles. Foucault analiza de modo que a partir del siglo XVII el cuerpo se convierte en objeto de control y poder. El poder se ejerce sobre un cuerpo activo, dice, mediante técnicas que permiten un control minucioso de los movimientos y los gestos en tiempo y espacio. ¿Se entiende? ¿Cómo ejercer poder a través del control?
Si yo les preguntara, ¿qué sería más efectivo de su mirada subjetiva de cada uno? ¿Vigilar o castigar? Las dos cosas. Primero vigilar, y si no hace como las cosas corresponden, te castigo. Claro, pero entonces para vos sería más efectivo vigilar. Claro. Bueno, esto tiene que ver con que poder no solamente es negativo, sino no solamente, a ver, ¿puedo admitir? Que el poder no Igual, solamente, sí, igual todo fue muy, muy directo, perdón. Todo depende con qué personas trabaje, qué tipo de sociedad, porque hay gente que necesita que la estés vigilando constantemente, porque, totalmente. Bueno, o sea, si no hay una mirada de alguien que la vigile, es como que no hacen las cosas. Te pongo un ejemplo de un comedor. Las personas necesitan que, en el caso donde yo estoy, te lo digo por algo real, ¿no? Necesita que estén atrás y vigilándolas para que hagan las cosas. Pero es una constante que tienen. bueno, Ellos mismos no se permiten relajarse y hacer las cosas por voluntad propia, porque no sé si no les sale o qué. Por eso te digo que es vigilar y después ellas mismas se castigan, porque dicen, pero no estoy haciendo las cosas bien, eh, se castiga bueno, la exacto. Bueno, lo gente. que Foucault va a plantear, que el poder no solamente castiga, sino que produce sujetos. Produce sujetos que a través de la vigilancia modela las conductas. El profesor pone el ejemplo que él, años anteriores, iba por la autopista y iba a una velocidad un poco más de lo normal. Hasta que un día le echó una multa por la cámara de seguridad. Entonces, cada vez que pasaba por ese sector, él no sabía si la cámara funciona o no, pero ya iba a velocidad lenta. Entonces, produjo un sujeto, construyó un sujeto que ante la posibilidad que haya cámaras de seguridad que estén vigilándolo, va lento. Modera las conductas. Yo después les voy a pasar por el grupo 2 videos de Educatina de Foucault que explican las relaciones de poder y lo que es la microfísica de poder y lo que es el panóptico. Lo explica muy bien. Así tienen también más herramientas para poder estudiar para el final. Los medios de un buen encauzamiento. Encauzar es enderezar, orientar en un sentido, dirigir, conducir, adiestrar, gobernar. Lo que se encauza es la conducta, dice. Se produce una ortopedia. Bueno, esto es como un comentario complementario. Pero se entiende que encauzar es enderezar. Lo que se busca a través de la producción de sujetos, o sea, de construir sujetos que puedas modelar la conducta. No necesariamente tenés que castigar. Si vos vigilás y se comporta bien, vos ya está. No tenés necesidad de castigar. En otros casos quizás sí tengas que castigar. Por ejemplo, el panóptico, bueno, Romina el otro día mencionó el tema de la novela de Orwell de 1984, o pueden ver la serie de Gran Hermano, también tiene es ese sentido de que hay como un centro de vigilancia en el centro y vos vigilás para todos lados. Entonces están todos controlados. Si ustedes ven las escuelas medias de la provincia de Buenos Aires, en el centro de la escuela tiene la dirección. Entonces la dirección está controlando todo. Y en el inicio de cada piso tiene la preceptoría. Entonces la preceptoría también está controlando todo. Entonces, para las instituciones disciplinarias, va a decir Foucault, funciona el panóptico. Y él lo plantea desde el punto de vista de las cárceles. Pero las escuelas también son instituciones disciplinarias. ¿Se entiende? ¿Cuáles son los medios de un buen encauzamiento? Por ejemplo, dice la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora. Esto sería sancionar directamente, castigar, ¿no?
el examen, que es una forma de ejercer el poder. Ahora, ¿qué pasa el día que ustedes aprueben el final? Pues estoy convencido que si se preparan, todos y todos van a poder aprobar el final tranquilamente. Ya la relación de poder entre nosotros y ustedes no va a estar. A menos que justo nos convoquen para otra materia y nos tengan otra materia. Pero hasta el momento damos solamente la materia de sociología. Entonces, esa relación no va a estar. Bueno, esto se dejo, después le paso a Pablo y se dejo para que lo lean. Esto es más teórico. El panoptismo. Figura arquitectónica de los espacios disciplinarios que permiten la vigilancia jerárquica y control permanente. Es un sistema para instituciones disciplinarias, particularmente. Se usa para todo. El año pasado hablamos en la clase presencial con el profesor, en el debate de los candidatos a jefe de gobierno de la ciudad. La reta comentaba que habían aquellos 10.000 cámaras de seguridad. Entonces aumentó la vigilancia para controlar. ¿Se entiende? El término se origina en el modelo de la cárcel de por Beckham, que lo denominó panóptico. Entonces, en una sociedad de control, tenemos el control de la sociedad centrada en los servicios, un autocontrol panóptico digital, un mercado, un deseo de consumo, accedemos voluntariamente al control. O sea, es importante relacionar con la modernidad líquida hoy en día, porque estos cambios que suceden hoy en día llegan quizás a un mayor control. Y esa modernidad líquida vertiginosa, donde tenemos los seres incapaces de adaptarse, se produce la idea de Estado-Nación como algo seguro. Bauman definía, pues lamentablemente no está entre nosotros, definía la modernidad líquida como ese capitalismo que se te ocurre entre los dedos, algo que es fugaz, que se va. La ilusión de la libertad de mayor control, nuevas formas de producción de subjetividad, nuevas formas de pensar. Hoy, bueno, los profesores de la Cátedra de Administración Pública me invitaron a una charla que estuvo el embajador argentino de la OEA, el doctor Raimundi, y hablaba de cómo repensar las políticas públicas en estos contextos. Ya el siglo XXI te hace repensar un montón de miradas. El confinamiento te hace repensar un montón de cuestiones también. Por ejemplo, esto que si estuviésemos en un final presencial, seguramente la idea era dar las clases de apoyo, este taller de acompañamiento de manera presencial para que puedan evacuar dudas más dinámicamente. Pero bueno, nos lleva a este confinamiento, traté que este taller de manera virtual, grabar las clases, que ustedes después la puedan ver. Después al finalizar el encuentro, les voy a contar más o menos cómo va a ser la metodología del final. Entonces, todo la conjuntura, los contextos, las estructuras sociales hacen. Hay un tema que no voy a ver si llego a darlo hoy, que es generación X, Y Z, que lo podemos charlar también sobre el final del encuentro que siempre les planteo en clase que la generación Y piensa como piensa, la generación Z piensa como piensa, no porque se les ocurra pensar así, sino también tiene que haber producto de un sistema neoliberal que en el mundo, sobre todo en Latinoamérica, dejó, a través de la flexibilización laboral, dejó a muchos padres de ciudadanos y ciudadanas sin trabajo. Entonces, no estaba esa idea que tenían nuestros viejos, ya no va a estar en nosotros esa idea que tenían nuestros viejos de el trabajo a largo plazo, el trabajo como ordenador de la vida, el trabajo estable, siempre en el mismo lugar. Ahora es todo dinámico, no me sirve, me voy a otro lugar y así, así. No es que esté mal, es lo que vieron, es lo que viven los jóvenes de hoy en día y es el dinamismo y cambia, es todo más vertiginoso, es todo más ágil, es de aquí, la obra, todo es cambiante, todo es dinámico. Ya no se cree en el casamiento o una consolidación de pareja. Hay unas personas que sí, está perfecto, y los que no, y quienes no, también está perfecto. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, sí.
Sí, Mati. Bueno, acá mencionan lo que decía del tema del gran hermano. Bueno, pues esta es una imagen de cómo Horacio explicaría que esto estamos todos con la tecnología, todos mimetizados con la tecnología, ahí sentados en un celular, y es como la frase que yo siempre trato de recordarles. Están perfectos mirar, oír, medios de comunicación, leer, porque los medios gráficos también son medios de comunicación, pero además de consumirlos, hay que consumir la realidad. Mirá lo que le pasa al vecino, a la vecina, a la almacenera, a quien atiende la ferretería, a quien atiende la panadería, ver qué pasó, si cierra, si aumentó las ventas, porque esa es la realidad de nuestro barrio, la realidad más cercana que tenemos. Nosotros palpar lo que pasa realmente. Nosotros queremos saber qué pasa realmente, tenemos que mirar a nuestro alrededor y poder construir una mirada de la realidad que queremos. Ustedes tranquilamente pueden empezar en una sociedad totalmente distinta a la que pienso yo, y está perfecto, porque la multiplicidad de miradas hace que construyamos un mundo más justo, desde mi entender. A ver, ¿qué pregunta hay? Dice Romy que ve todo negro. ¿Ustedes ven el Power? Sí, yo lo veo. Ah, ok. Fíjate que es tu conexión, Romy. Igual después queda grabado en YouTube, así que después lo puedes ver. Ah, bueno, sí, Yeah. porque no veo nada. No, está bien, no te das problema. Mientras tanto andás escuchando y después mirás de vuelta el video. Bueno, ahora vamos a hablar de un concepto de excusas anteriores, no lo vieron, que en excursión con un mes pasado les había subido un video explicando de lo que es ser total, no sé si recuerdan, que dice básicamente que los procesos de conocimiento que se implementan siempre apuntan a un fenómeno social. Simplemente nos limitamos a sus determinaciones internas, pero si lo estudiamos en su elaboración externa, damos cuenta de su constitución en su confrontación de necesidades fisiológicas o psicológicas, del proceso por el cual fracasa y sobre todo actualiza estas necesidades en un sentido determinado para realizarse. Entonces, solo la sociología puede pretender llegar al objetivo supremo, puede pretender captar al hombre total, llegar casi a juntar al individuo completo y considerar como una totalidad biológica invisible. ¿Qué quiere decir? Que hay que pensar una nueva realidad. Tenemos que tener una mirada, como dice Ethel, una mirada de la totalidad. Como la frase típica que dice, la frase icónica, que uno por ver el árbol no ve el bosque. Bueno, tenemos que ver no solamente el bosque, sino más allá del bosque. Dice que siempre hay un momento en el que la ciencia de ciertos hechos todavía no se ha reducido a conceptos. Estos hechos no han sido agrupados orgánicamente, se plantea sobre estos hechos el límite de la ignorancia. Y dice, por ejemplo, que es algo que es diverso, ¿no? Plantea él. Entonces, es aquí donde es necesario penetrar y estamos seguros que es aquí donde existen verdades para encontrar. Primero, porque se sabe que no se sabe. Solo sé que no sé nada, planteaba un gran filósofo como Sócrates. Y porque tenemos el sentido vivo de la cantidad de hechos. Después Levi Strauss, hablando de hecho social total, dice, el cambio no es un complejo edificio construido a base de las obligaciones de dar, recibir, devolver, con ayuda de un cemento afectivo y místico, sino una síntesis inmediatamente dada y por el pensamiento simbólico que, tanto en el cambio como en cualquier otra forma de comunicación, supera la contradicción que le es inherente de considerar las cosas como elemento de diálogo, bajo la relación de uno y los otros simultáneamente destinadas, por su naturaleza, a pesar del uno al otro, bien sea de uno o de otro, representar una situación derivada en función del carácter racional inicial. Acá lo que, esta frase de Levi Strauss, podemos relacionarlo con el paradigma de la complejidad. Y recuerden que lo complejo no es lo complicado, lo complejo es analizar las múltiples causas y múltiples efectos. ¿Te separaste?
porque no te la aguantabas más, te separaste porque te fue infiel, o hay un montón, múltiples causas que llevó a la relación a separarse. No es, el paradigma de la simplicidad es causa-efecto. Me separé porque no lo quería más. Ahora, ¿por qué no lo quería más? ¿Qué pasó en el medio para que la relación se corte? ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, ninguna, Mati, clarísimo. Bueno, acá tenemos perdón, porque justo ahora vamos a hablar de la sociedad capitalista, que el autor es Peter Drucker, es un gurú de la economía, es el padre para los que estudiamos administración. Dice, la planificación a largo plazo no se ocupa de decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Entonces, esto, recuerden, sobre todo creo que acá somos todos estudiantes de administración, ¿no? ¿Verdad? Que hay consulta en el chat. El chat. Dale, Geri, no hay problema. Recuerden, creo que acá son todos estudiantes de administración, todos y todas. Pero recuerden que toda organización tiene una misión y una visión a futuro. ¿A dónde quiere llegar la organización? ¿Cuál es el horizonte de la organización? ¿No? Entonces, y las funciones del gerente, las funciones de la organización, según Taylor son 4. Según Fayol son 5. Prever o planificar, organizar, dirigir y controlar. A esas 4 Fayol le agregar la quinta, que es de coordinar. Bueno, entonces, para planificar el futuro, plantea Peter Drucker que tenés que planificar en base a las decisiones actuales. Y esto tiene que ver con lo que plantea Conte. Prever para obrar. ¿Por qué prever para obrar? Porque conocer las leyes de acontecimientos históricos, es decir, conocer lo que pasó en el pasado, me va a permitir mejorar el futuro. ¿Ven cómo se van relacionando los conceptos? El libro de la sociedad capitalista de Peter Drucker trae 12 capítulos. Vamos a tratar de explicar lo más importante en cada capítulo. Después de quienes cursaron el cuatrimestre pasado, no le subimos el libro porque de la forma en que está escaneado, si no tienen impresora se va a complejizar mucho. Yo después les puedo pasar el link para descargar el libro, que es muy interesante leerlo, pero les va a quedar, es un libro horizontal, pero que les va a quedar vertical y van a tener que quedar hoja por hoja de la computadora. Otra forma no hay, por eso le subimos un punteo, que básicamente es este, que está acá. Dice, por ejemplo, desde el capitalismo hasta la sociedad del saber. Cuando lo que empieza a plantear Peter Drucker, que la sociedad del capitalismo es una sociedad del saber, es una sociedad de conocimiento, y que no va a existir las clases sociales antagónicas como planteaba Marx, en esa lucha de clases, esas clases económicas de media, alta y baja, sino clases de conocimiento, donde van a estar trabajadores del saber, trabajadores del conocimiento, por un lado, o sea, son lo mismo, trabajadores del conocimiento y trabajadores del saber es la misma categoría, y por otro lado, trabajadores de los servicios. Entonces, el capitalismo y la tecnología conquistaron un mundo y con una nueva civilización mundial. La revolución industrial con avances tecnológicos, acuérdense que estamos en la 4ª revolución industrial, hay una transformación radical del significado del saber. Dice que las invenciones de la revolución industrial fueron aplicadas inmediatamente. Hay una revolución social de la sociedad ocasionada por el capitalismo y la revolución industrial tardó en llegar. Y hay un nuevo significado del saber, plantea Peter Drucker. Los principales hechos no tienen una sola causa ni una sola explicación. Paradigma de la complejidad, plantearía Morin. Y hay una revolución de la gestión. En el capítulo 2 va a plantear la sociedad de las organizaciones, donde la organización
está por un grupo de humanos compuestos por especialistas que trabajan juntos en una tarea en común. La organización se convirtió en un término cotidiano. Después la organización tiene una función social. Así como yo le decía que quienes ejercemos la docencia tenemos una función social, y las organizaciones también, que al finalizar le voy a hablar un poco más de esta función social. Hacer que los saberes sean productivos y crear especialistas para la sociedad. Por ejemplo, la universidad tiene esa función social de generar profesionales que sean especialistas y que esos saberes que tengamos estos futuros profesionales sean productivos. Una organización como especie diferente, surgimiento de organización con un cambio de paradigma. Yo les mencionaba cuando veíamos la unidad 3 y la mencionaba también en el taller anterior, en el encuentro anterior del taller, que estamos en un nuevo paradigma sociológico, un nuevo paradigma organizacional. Cambian las relaciones en las organizaciones, cambian la forma de ver a las organizaciones. Seguramente va a escribir sobre estos tiempos, de acá a 10 años, vamos a leer que hay un nuevo concepto de organización. Recuerden que los conceptos de organización, las miradas sobre la organización fueron mutando a lo largo de la historia. Primero tenemos la organización de la mirada tecladista, de la mirada de Fayot, de la mirada de Ford, después vino la mirada de Héctor Mayo, también está la mirada de la burocracia de Weber. Entonces, van cambiando los conceptos de las organizaciones. ¿Podemos concebir las organizaciones de la misma manera que se concebía incluso hasta el año pasado? Desde mi mirada subjetiva. Repito, desde mi mirada subjetiva, claramente no podemos concebir a las organizaciones públicas, privadas o sin fines de lucro de la misma forma. No funciona de la misma forma. ¿El objetivo sigue siendo el mismo? Sí. De las instituciones educativas, formar ciudadanos, construir conocimiento, sí. Ahora, lo que va a cambiar va a ser el modo. Por ejemplo, el modo antes era presencial y ahora es virtual, como un ejemplo burdo, ¿no? Y así en otro tipo de organizaciones. Ahora, los deliveries quizás ahora aumentaron, el servicio gastronómico, y se tuvo que reinventar de alguna manera, no puede abrir los bares. Creo que ahora más o menos se está readecuando, pero hay que ver cómo sigue esto, quizás tengan que volver para atrás. Entonces, cambia, evidentemente cambia. Las organizaciones son instituciones con un propósito especial. Recuerde que tenemos que empezar a diferenciar lo que es organización e institución. La organización es un grupo de personas que se reúnen con un fin común. Básicamente, ¿no? Ahora, la institución tiene que tener una personalidad jurídica, tienen que tener un establecimiento, tienen que tener personal, tienen que tener un montón de cuestiones para tener una organización. Ahora, ¿una institución es una organización? Sí. Y plantea que las organizaciones son eficaces porque se concentran en un cometido. Si vos, volvemos al concepto de eficacia, si vos cumplís con tu objetivo, sos eficaz. Si vos cumplís con tu objetivo con menor tiempo posible, con la menor cantidad de recursos, sos eficiente. ¿Se entiende? Sí, sí. En la mayoría de las instituciones, el trabajo individual queda absorbido por la tarea. ¿Esto qué quiere decir? Que sobresale la tarea, la meta, por sobre la persona. Y cuando digo que tenemos que pensar las organizaciones de otra manera, tenemos que pensar a la persona, volver a pensar a la persona por encima de las tareas. A la persona por encima de las organizaciones. Pero desde una mirada de la totalidad, ¿se entiende? Pensar que las personas entran en crisis, que las personas van sufriendo desde otra manera el tema del confinamiento, que todo nos afecta de distintas maneras. ¿Y quiénes conforman las organizaciones? Está bien, conforman algunas organizaciones funcionan mucho las maquinarias y la tecnología,
pero también lo conforman personas. Entonces tenemos que tener una mirada más humanística, más holística. Dice la organización como desestabilizador, la organización porque desestabilizador, dado que hace trabajar el saber, aplicando herramientas de productos. Los cambios que afectan profundamente al saber no surgen de su propia tarea. La innovación social es igual importante que la innovación tecnológica. La organización moderna crea otra atención para la comunidad. Y después estamos hablando de la sociedad de los empleados. Unos autoempleados, trabajadores por su propia cuenta. Esto, por ejemplo, cuando escribió el libro Peter Drucker, no estaba, por ejemplo, Rappi o Globo, estos servicios express, ni tampoco el Uber, pero esto es producto del siglo XXI, es producto de estas nuevas generaciones millennials, de las generaciones Z, de los nativos digitales, pero ¿por qué sucede esto? Por un efecto de globalización, vuelvo, por efecto de las políticas neoliberales. No los estoy cuestionando, estoy dando una mirada lo más objetivamente posible para que entendamos por qué suceden estas cuestiones. No es que vienes de la nada y surge estos microemprendimientos volátiles, donde claramente el trabajador de Rappi no tiene los mismos derechos que el trabajador de Volkswagen, que trabaja en blanco y vende, ¿se entiende? Los trabajadores trabajan porque hay una organización. Los empleados necesitan tener acceso a esa organización. Entonces, vuelvo a lo mismo. Las organizaciones, entender que las organizaciones tienen función social, hay que entender que las organizaciones están conformadas por personas. El capítulo 3 habla de la mano de obra del capital futuro. Una mano de obra es igual al activo. Entonces, ¿qué te genera ese activo? Vamos a hablar en términos económicos. El activo, desde el punto de vista contable, son todos los bienes y derechos que posee el ente. Bueno, para generar la caja, el efectivo, lo genera una persona. La mercadería, ese bien de cambio, te lo vende una persona. ¿Se entiende? Plantea una utopía acá, un capitalismo sin capitalistas, fondo de protección de propietarios, un gobierno de las corporaciones y responsabilizando la dirección, donde la responsabilidad de manejo de las organizaciones va a estar en el ápice. Si veamos a Misra, quienes vienen a Administración 2 ya, van a ver, por ejemplo, que te habla de lo que hace del ápice estratégico, donde está centralizada la función de la organización. Entonces, tenemos que pensar que si bien la responsabilidad está en el ápice, en la cúpula de las organizaciones, también hay que tener una mirada, justamente quienes ejercen el poder de esa dirección, tienen que empezar a tener una mirada de la totalidad. Nosotros nos formamos, porque me incluyo, yo todavía me sigo formando, yo estoy terminando de licenciatura de administración, me faltan 6 materias también para terminar de administración pública, y a veces estoy haciendo trabajo pedagógico para seguir ejerciendo la docencia en otros ámbitos más allá. Entonces, nosotros tranquilamente el día de mañana podemos ser funcionarios del Estado, podemos ser gerentes de una organización, y cuando estemos al frente de una organización, sea pública, privada, sea una institución educativa, sea una institución gubernamental, tenemos que tener esta mirada, tenemos que construir una mirada donde importe la persona, ¿se entiende? La productividad de la fuerza del Estado, es lo que habla el capítulo 4, el nuevo reto de la sociedad capitalista es la productividad de los trabajadores del saber y los servicios. Acuérdense que les hablaba de los trabajadores del saber y los trabajadores de los servicios. Si ustedes vieron el video de Ernesto Gore, no me salía el autor, que hablaba de cómo aprende una organización, él les planteaba a los trabajadores de marketing y a los trabajadores de operaciones, por un lado, ¿no? Donde de forma muy simplista podríamos catalogar a los trabajadores del saber, a los de marketing y a los de servicios de operaciones. Ahí vamos a ver qué se refiere a esto. Habla, por ejemplo, tenemos un trabajo en equipo, la mayoría del trabajo humano se lleva a cabo en equipo. En la actualidad, lo importante es que hay trabajo en equipo.
¿Se acuerdan que les hablaba la clase pasada de en la organización formal es el trabajo en persecución de una meta? Y para perseguir una meta, para cumplir esa meta, es importante acá también trabajar en equipo. El trabajo de saber, la maquinaria está al servicio del trabajador. ¿Se entiende? Entonces, yo, trabajador de saber, sé cómo manejar esa maquinaria, sé cómo producir ese producto que se necesita para su labor. Y un equipo ideal debe ser de 7 a 9 personas como máximo, ni menos de 7 ni más de 9. Pero también, ya visionario, Peter Drucker planteaba que hay una necesidad de concentrarse. Entonces, la concentración en el trabajo y en la tarea es el último requisito previo para trabajar en la productividad del saber. Si yo no me puedo concentrar, si yo estoy alienado, volviendo a los términos marxistas, si yo estoy alienado, muy difícil pueda concentrarme, muy difícil pueda ejercer ese saber. En el trabajo de saber, la productividad de los trabajadores exige la eliminación de cualquier otra actividad que no contribuya a su rendimiento. Y hay una reestructuración de la organización, plantea acá. Mejora la productividad y del traslado de las cosas, los cambios son drásticos, la organización es adaptarse. Si nosotros veamos Hall, un autor como Richard Hall, él va a plantear que las organizaciones tienen resistencia al cambio. Y puede ser que cambie un directivo, que cambie el nombre de la organización, hay organizaciones que mutan, y por ejemplo, la empresa, muchos quizás no saben, los más jóvenes, las más jóvenes, quizás no sepan, pero Movistar antes eran dos compañías telefónicas, Unifom y Movicom. Se unieron y formó Movistar. Esta unión solamente trajo en empleados de distintas organizaciones, en un momento que eran dos organizaciones distintas, trajo resistencia a ese cambio. ¿Se entiende? Y acá yo les planteaba que las clases en la sociedad postcapitalista no son clases sociales como clase media, clase alta, clase baja, sino clases de conocimiento. Bien, trabajadores de saber, trabajadores de los servicios. Entonces acá plantea que hay que evitar una nueva lucha de clases, donde los trabajadores de saber y los trabajadores de servicios no son clases en sentido tradicional. Y por eso mismo existe el peligro en la sociedad postcapitalista que se conviertan en una sociedad de clases. Retroceder de esa sociedad de conocimiento y volver a ser una sociedad de clases. La organización basada en la responsabilidad es un principio uniforme y es un principio que rige en la sociedad postcapitalista. Las organizaciones deben responsabilizarse dentro de los límites de su poder. Cuando el bien se transforma en un mal. Y acá podemos hablar de esta mirada, o quizás más empresarial, vamos a mirar por un momento una mirada más empresarial, de lo que es la responsabilidad social universitaria. Si yo voy a hablar, por ejemplo, si yo tengo una empresa, voy a tomar un ejemplo, la Marlboro, más en particular de Merlo, tiene una responsabilidad social empresaria de no contaminar, ¿no? Entonces, puedo estar haciéndole mal al medio ambiente y a mi entorno. Para poder funcionar una organización y su gente tienen que creer que su tarea es la más importante de la sociedad. Esto es lo que plantea Lewis. Mi tarea, lo que yo hago como organización, es fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Volviendo a la universidad tiene que estar convencida que formar futuros profesionales es lo más importante para la sociedad. Formar futuros profesionales de distintas áreas a la sociedad lo necesita. La sociedad de la región del oeste necesita futuros profesionales. ¿Se entiende? En la sociedad de las organizaciones, estas son órganos con fines especiales. Las organizaciones solo pueden perjudicarse a sí mismos y a la sociedad si realizan tareas más allá de sus competencias. O sea, yo tengo que saber hasta dónde llego.
¿Se entiende? La universidad tiene, en ciertos aspectos, cualquier universidad tiene sus limitaciones. O sea, la universidad no puede sacar un decreto de necesidad de urgencia a nivel presidencial. O sea, eso lo hace el presidente. ¿Se entiende? Yo pongo estas creaciones como para que entiendan a dónde se va desde el punto de vista teórico. Toda organización de la sociedad capitalista quiere cosas del poder político o del gobierno, pero aquellas que las beneficie, plantea. O sea, cualquier organización, una organización privada, quiere ganar fondos, pero quizás no quiere pagar los impuestos. ¿Se entiende? Esta relación, necesito que me planteen dudas, que me frenen si no entienden. Así es más dinámica la clase. ¿Se ha entendido hasta acá? ¿Hola? Sí, sí. Sí, sí, Mati, claro. Buenísimo. La información y la responsabilidad. Las organizaciones del saber exigen que todo el mundo tenga responsabilidad. Todos los miembros de esta organización deben controlar su trabajo mediante la información. Es responsabilidad de los miembros comunicar sus objetivos, sus prioridades y la contribución. Capítulo 6. Del Estado al megaestado. El orden mundial está desapareciendo, mientras que el orden mundial de mañana está por aparecer. ¿Se entiende? Es como que lo que plantea acá es que o sea, los paradigmas van cambiando. Y las miradas sobre cómo se vive el mundo, sobre cómo construir las sociedades, van cambiando. Nos enfrentamos a un nuevo orden mundial, una paradoja de Estado-Nación. Los movimientos políticos de estos 4 siglos han intentado trascender el Estado-Nación y sustituirlo por un Estado transnacional. Dice, por ejemplo, el autor que se llama Bodin, dice, el Estado-Nación de Bodin tiene como primera función el mantenimiento de la sociedad civil. Hay un Estado nodriza, que es el paso del Estado nacional al medio Estado, y el Estado de la Guerra Fría, que es el fracaso de un éxito. ¿Se entiende por qué el fracaso de un éxito? La Guerra Fría, ustedes recuerden que desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, fue una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre el comunismo y el capitalismo, entre dos miradas económicas, políticas y sociales sobre la realidad, quedó hasta que podemos decir que se impuso el capitalismo, porque cuando cae la Guerra Fría surge el neoliberalismo, el neocapitalismo podemos decir. Entonces, el fracaso... Disculpa, fracasó, Mati. Sí, lo que estás diciendo es que el Estado mundial, o sea, en vez de un Estado chiquito es un Estado mundial, ¿eso es lo que decís? No, lo que trato de explicar es que el Estado, cuando habla de Estado mundial, cuando habla de megaestado, habla de las naciones, ¿se entiende? Y cómo mirar ese Estado. Por eso habla de la Guerra Fría, de las dos potencias donde por décadas manejaban las decisiones del mundo. Tenías la Unión Soviética y Estados Unidos. El comunismo y el capitalismo. Entonces, pierde el comunismo, cae la Unión Soviética, donde nace un montón de naciones, queda Rusia como la nación principal de esa Unión Soviética, después está Yugoslavia, y hay un montón de naciones, ¿no? Entonces cae la Unión Soviética, cae el comunismo como algo central, y pondera el capitalismo cuando el surgimiento de la globalización y neoliberalismo. Sigue siendo potencia mundial Rusia también, ahora China es potencia mundial, pero estamos hablando de lo que pasó en la Guerra Fría. ¿Se entiende? Ahora sí, gracias, Mati. De nada. Después acá habla el transnacionalismo, regionalismo, tribalismo, donde dice que el dinero no tiene patria, es decir, esto cuestión también, quizás si lo miramos desde un punto de vista dolarizado, el dólar que es una moneda mundial, igual que el euro prácticamente ya,
Tampoco la información tampoco tiene parte de esto que tiene que ver con la globalización. Estamos en un mundo globalizado, en un mundo donde predomina la globalización y el neoliberalismo. Dice la razón a través de que la necesidad de las raíces, la razón principal del dualismo no es ni la política ni la economía. La gente necesita raíces en un mundo transnacional, ¿se entiende? Es necesario cambio de rumbo del Sí, sí. gobierno, plantea acá. En el exterior necesitan nuevas ideas y una radical innovación entre el gobierno nacional y las tareas transnacionales. Los partidos están hechos girones en todas partes. Abandonar la política económica, el gobierno no maneja los tiempos económicos, el gobierno no puede impedir superar las fluctuaciones. La convicción del Estado fiscal puede retribuir la renta y la reforma social por medio de impuestos y subsidios. No sé quién tiene el micrófono prendido, le voy a pedir porque me genera interferencia. Gracias. Las necesidades sean dos, la necesidad de caridad y la necesidad de servicios. En el capítulo 9, perdón, sobre la ciudadanía por el sector social. La necesidad de aumentar la productividad de trabajo en servicios de trabajadores de los servicios. Dice que el patriotismo no basta, el patriotismo es la disposición a morir por el país. El Estado Nacional inventó a la ciudadanía de nuevo y fue construido sobre ella. Es la necesidad de una comunidad. Existe la necesidad de restaurar la comunidad. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Que tenemos que tener una nueva mirada. Si ustedes van relacionando los capítulos, lo que va planteando Peter Drucker a lo largo del capítulo, que tenemos que tener una mirada más holística. Entender que la sociedad capitalista es una sociedad de conocimiento, que se construye conocimiento, y ese conocimiento lo construyen las personas. Y desde bajo esta concepción yo les planteo, ¿cómo construimos conocimiento en la etapa del confinamiento? ¿Cómo construimos el conocimiento genuino? Porque es muy importante construir ese conocimiento, pero no es fácil construirlo en estos momentos donde muchos estamos aprendiendo también a cómo construirlo de la manera virtual. ¿Entiendes? El saber su economía y su productividad es el capítulo 10, dice que la economía seguirá siendo una economía de mercado. La economía del saber se necesita una teoría que sitúe al saber en el centro de la producción de la riqueza. O sea, el conocimiento es lo que te va a producir la riqueza. Si vamos a la teoría de la fisiocracia, la riqueza está en la tierra. Si vamos a la teoría liberal de Adam Smith, la riqueza estaba en el trabajo del hombre. En la sociedad capitalista, la riqueza va a estar en el saber, la riqueza va a estar en el conocimiento. La ciencia y la tecnología es lo que te va a generar ese conocimiento. La ciencia y la tecnología es lo que te va a generar riqueza. El saber no es barato, claramente el saber no es barato, hay que invertir, por eso las invito a que una vez recibidos y recibidas, se sigan formando en posgrado, se sigan formando de lo largo de la vida, por más que los posgrados sean arancelados, sigan formándose, porque vamos a construir una sociedad más justa si seguimos formando ciudadanos y ciudadanas. La productividad del saber será decisiva en el éxito económico y social y en su rendimiento económico global. El nuevo saber ha quedado en información en lugar de llegar a ser productivo. Los requisitos de la gestión. La productividad del saber requiere aumentar el rendimiento. El capítulo 12 habla de la escuela responsable, donde la revolución de la tecnología ya está invadiendo en la educación. La primera revolución del aprendizaje, tenemos la tecnología misma, importa menos que los cambios que se encadenan en la esencia. Después la alfabetización universal implica un claro compromiso con la prioridad de enseñanza, aprendiendo a aprender, constantemente estamos aprendiendo a aprender y aprendiendo a enseñar. Como les planteamos siempre,
del cuerpo docente, aprendemos todos los días con ustedes y aprendemos a aprender, a enseñar y a transmitir conocimiento. La escuela como sociedad, la escuela como socio y la escuela responsable. Y una responsabilidad social educativa, una responsabilidad social, si hablamos de la universidad, una responsabilidad social universitaria, podemos hablar, donde la universidad tiene una responsabilidad social, tiene un compromiso social con el pueblo, con el territorio. Por eso celebro cuando el otro día, bueno, me invitó el rector a estar presente en el acto que vino el jefe de gabinete de ministros a inaugurar un nuevo predio que va a funcionar la universidad, un predio muy lindo, donde esperemos en no mucho tiempo esté la universidad ahí, va a estar un edificio muy lindo, en un campus muy grande, y para la gente, por ejemplo, que estudia enfermería, va a ser muy lindo tener la universidad enfrente del hospital donde hace las prácticas, ¿no? Y la universidad tiene la responsabilidad social universitaria, no solo en ese sentido, sino de devolver a la sociedad lo que la sociedad hace para la universidad. Porque la universidad, como cualquier establecimiento educativo, se financia con los impuestos. Con los impuestos que paga cada ciudadano, cada ciudadana. Entonces, es una forma de devolver a la sociedad lo que la sociedad hace por la universidad. Y una de las formas es formar profesionales. Formar profesionales en el área de la salud, donde sean un gran valor de la sociedad, formar ingenieros e ingenieras, formar licenciados y licenciadas en administración pública, en administración de recursos humanos, en economía, en licenciados y licenciadas en informática, licenciados en gestión educativa, en matemática y en educación física, formar futuros profesionales y tener también una función social, quizás de comprometerse quizás con las organizaciones civiles que tienen, que son aledañas, ¿se entiende? Entonces, tener una mirada holística, tener una mirada de totalidad también es eso. Y la producción distribuida, porque estamos en una sociedad de conocimiento, estamos en una sociedad de saber, donde la sociedad capitalista se ocupa del ambiente en el que vive, trabaja y aprende. El saber no es algo impersonal como el dinero. En las sociedades anteriores, la persona instruida era un adorno. La sociedad capitalista es una sociedad de saber y una sociedad de organizaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Cambia el paradigma organizacional. Hay una nueva mirada sociológica que está en disputa, que todavía se están construyendo. No es que yo le digo, ya con Ethel y con Horacio fundamos una nueva mirada sociológica y fundamos una nueva teoría. De acá a 10 años se va a estudiar, muy seguramente, estoy convencido, que se va a estudiar una nueva mirada de la organización. Seguramente. Y en 30 años va a surgir otra mirada. Y así. ¿Se entiende? Y el máximo cambio será el cambio en el saber, en su forma, en su contenido, en su responsabilidad y en lo que representa una persona en su vida. Hasta acá estamos con el tema de... a ver... que a veces había más mensajes en el chat. Acá estamos con el tema de la sociedad capitalista, el paradigma de la complejidad, bueno, todos los temas que habíamos visto. Lo que nos faltaba terminar de ver es el tema de las generaciones X y Z. Les hago un pantallazo rápido, donde la generación X es una sociedad, al igual que tiene comportamientos de la modernidad sólida, podemos decir, donde la generación X, las personas piensan a largo plazo. Horacio dice, cuando vos comprabas la heladera, era símbolo de pensamiento futuro, pensamiento a largo plazo. Pensás en qué va a pasar cada 10 años, cómo construir cada 10 años, eso. La generación de millennial, la generación de los antiguos, la generación Y, tanto como la generación Z, tiene otra mirada.
obviamente la generación Z no había más vertiginosa que los millennials. Pero estas generaciones tienen esa mirada producto de lo que vivieron también, y que los cambios van siendo más vertiginosos cada vez. Como les mencionaba anteriormente, que el embajador Raimundi y el embajador de la OEA planteaba que hay que construir nuevas políticas públicas, nuevas miradas sobre la sociedad, hay que seguir una nueva construcción social, hay que plantear un nuevo contrato social. Recuerden que el contrato social es el contrato que tiene el pueblo con los gobernantes, pero hay que renovar ese contrato social no por el hecho de las urnas, sino por el hecho de renovar de esa forma. La democracia que se conduce no se construye la democracia solamente cuando vos emitís el sufragio, sino todos los días. ¿Se entiende? Todos los días el presidente de la República de Argentina legitima su poder. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? No, no, clarísimo. Bueno, mientras tanto, y después en dudas, les comento, salió una reglamentación rectoral donde vieron que les dije que, ya les anticipé que el final va a ser oral. Y la forma de tomarlo va a ser por videoconferencia a través de Google Meet. Es la plataforma habilitada por la universidad para tomar videoconferencias. Así que, si están en el celular, las invito a que se descarguen Google Meet, que va a ser por donde vamos a tomar el examen final. Va a estar habilitado en una sección en campus donde vamos a pasar el link. Y una de las posibilidades es que tomemos de 3 personas. Todavía no se los puedo confirmar eso, se va a confirmar en esta curso de la semana. Entonces que les pactemos un horario para tomar, entonces ustedes sepan en qué horario les toca. ¿Se entiende? Okay. Y las fechas tentativas va a ser el martes 13, suena feo, o el viernes 16, en principio. El lunes cuando se anoten, el lunes o martes cuando se anoten, no le da figura de la fecha, porque como al final es oral, va a depender la cantidad de días a desdoblar al final, según la cantidad de inscritos. Seguramente se desdoble según el orden de inscripción. Pero bueno, yo cuando tenga una mayor novedad sobre eso, les voy a estar comunicando. ¿Se entiende? Una consulta, Mati, el link para poder entrar a este Google Meet, ¿nos llega al celular? ¿Nos lo envías vos? Lo vamos a subir al campus. Y en principio, si fuese así, si tomamos individual, la idea también es ponerles un horario y decir, bueno, como les decía, por orden de apellido, bueno, entonces, qué sé yo, acá, perdón Vero, pero creo que los que están acá son los que tienen primer apellido. Empieza Bacario Verónica. Supongamos que martes 13 a las 17:10. Y no me presento ahí. Nada, pero una forma de poner un ejemplo. No, sí, está bien. Todavía no tenemos bien determinado eso, pero en la semana se lo vamos a determinar. Pero sí, el link lo subimos al campus y en última instancia también se reforzamos por mail y le ponemos en qué horario les toca a cada uno. La idea es que preparen un tema y nosotros le vamos preguntando sobre ese tema. Preparen un tema, siéntanse seguros, consoliden ese tema, que puedan englobar. Yo ya trataré de demostrarle a lo largo de los distintos conceptos que estoy explicando cómo se relaciona toda la materia. Vean los videos, yo en un rato les voy a pasar los videos de Educatina de Foucault, donde explica las relaciones de poder, la microfísica de poder y el panóptico. Les voy a pasar también un video que subimos de Cuatrimestre de Campus, de Eduardo Feynman, que explica el marxismo, explica lo que es el concepto de los modos de producción, el modo de producción capitalista, cómo se da. El acompañamiento desde nuestro lado lo van a tener. Ahora les queda a ustedes ponerse a estudiar y evacuar todas las dudas de todos los videos. El grupo de WhatsApp va a seguir activo. No va a estar activo, obviamente, el día del final. Ese día no me puedo comprometer a responder, lógicamente. Pero previamente a eso, cuenta conmigo para lo que necesiten.
Mati, yo no, o sea, este va a ser supuestamente, si llego bien, mi primer final. Y encima Sí. es virtual, peor todavía. ¿Qué es? O sea, cámara Cámara encendida, encendida. empezás Sí, sí, a hablar, hay una cómo resolución, sería? claro, la resolución rectangular que les comenté, pide la cámara encendida, igual yo ya les había anticipado que nosotros necesitamos la cámara encendida, por una cuestión también de que nos interesa el vínculo con las personas. Nosotros planteamos la cátedra que la instancia de final es una instancia de aprendizaje también, más allá de la nota. Ustedes se pueden sacar un 4, un 10, un 9, eso es algo que le va a quedar en la libreta y en la historia académica. Pero lo importante es una instancia de aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros. Importante también que tengan el documento a mano, porque solamente se les pida, se los confirmé la semana, que muestren el documento por la cámara. Una cuestión de formalidad, eso después se los confirmo. Pero descárguense, si están del celular, descárguense Google Meet. Si tienen la computadora no es necesario que se descarguen porque directamente entra con un link. Con respecto a la pregunta de Romy, sí, el trabajo final lo defienden, pero lo defienden preparando ese tema, explicando qué pensaste vos. Bueno, acá son Karen, Romina, Gaby, Sebastián, Mayra, bueno, creo que los únicos dos que no tuvieron que presentar el trabajo final son Yami y Fer. Para los demás y para las demás, defienden ese trabajo final explicando por qué pensaron en gestionar las organizaciones en ese sentido. Recuerden que el trabajo final que les habíamos planteado es cómo gestionar las organizaciones en contexto de pandemia, en contexto de incertidumbre. Y en ese sentido, cómo relacionar los conceptos. Así que sí, definen el trabajo final. La idea también es que tengan el tiempo para poder compartir un mapa conceptual o un PowerPoint que prepararan. La idea es esa. Así que bueno, nada. Eso es lo que les puedo anticipar hasta ahora. No les puedo anticipar más, lamentablemente. Una consulta, Mati. ¿El horario de examen desde qué, o sea, qué franja horaria hay para nosotros que A la noche, sí, nosotros desde la cátedra le pedimos a la escuela que sea a las 17 si hay gran cantidad de inscriptos. Por una cuestión de no terminar a la 1 de la mañana tampoco, ¿no? Entonces, si hay mucha cantidad de inscriptos, solamente a la noche empieza a 17. Si es, pero depende de la cantidad de inscriptos, puede ser solamente el martes, o solamente el martes a la noche, o solamente el viernes a la mañana. El viernes, el martes empezaría a partir de las 17 hasta la última hora del día, y el viernes 16 a partir de las 9 y todo lo que lleve. Pero eso va a depender de la cantidad de inscriptos. No se los puedo decir hoy las fechas exactas de finales. Sepan que, o va a ser, para que sepan para ustedes, porque el lunes no le va a figurar la fecha exacta, sepan que va a ser o el martes 17 o el viernes 16. El martes, perdón, o el martes 13 o el viernes 16. Entonces esas dos fechas saben que es el final. Ahora, sepan que el martes va a ser a la tarde, noche, y el viernes a la mañana. Eso es lo que les puedo decir. Que entre esas dos fechas se va a tomar el examen. Espero que sea el viernes porque en mi casa a la noche siempre están todos gritando. Bueno, esperemos. Nosotros no tenemos problemas, pero eso se define en función de la cantidad de inscriptos. Lo mismo le va a pasar en otras materias que sean, sobre todo las que se dan de manera oral, ¿se entiende? Porque lleva todo un proceso que tenemos que tenemos que acreditar la identidad de las personas, entonces como lleva todo un tiempo, va a depender de la cantidad de inscriptos. Imagínense las materias como análisis de producción de discurso que tienen cientos y cientos de inscriptos. Entonces, en ese sentido, ¿se entiende? sí, sí, gracias, Mati. ¿Alguna consulta más? Por ahora Esta no. sería la última, perdón, esta sería la última ¿El clase último virtual. encuentro? Hasta ahora Sí, sí. Ustedes listo. me plantean, necesitan un encuentro más, vamos a coordinarlo. Yo también tengo que rendir un final,
Así que no me quiero comprometer y decirle, sí, hacemos un tercer encuentro y después fallarle. Prefiero decirle, veamos de coordinarlo, si puedo hacerme tiempo para darles un tercer más, no tengo ningún problema. Ok, listo. Pero Mati, los videos los pasás después al grupo, ¿no? los paso al grupo y les digo, ustedes suscríbanse al canal de Sociología y ahí ya les queda también para que vean todos los videos, incluso los videos que estamos dando este cuatrimestre, las Eso te iba a decir, videoconferencias. que ahí en el canal están esos videos de cuatrimestre, de este cuatrimestre, que están muy buenos. También les va a servir. Mm. Así que, Ok, Yami, no tienen la obligación de preparar un Power, tienen la posibilidad. Si quieren preparar un Power o un mapa conceptual que les ayude a defender el tema, buenísimo. Si sienten que no llegan, no se sienten preparados para preparar un Power o un mapa conceptual, no se sientan ni obligadas ni obligados. Eso queda a criterio de ustedes. Sería lo ideal porque a ustedes les va a ayudar. Es una herramienta que a ustedes les va a ayudar en el momento de defender el final. Pero, si no llegaran a prepararlo, no significa que no van a poder rendir. Si para rendir tienen que tener audio y cámara encendida, eso sí. ¿Alguna consulta más? Hola. Por ahora no, Mati. Después cuando... Yo todavía no empecé a leer. Seguramente cuando empiece a reflejar los conceptos van a surgir dudas. No, está bien. Yo por eso mismo había planteado el taller, tanto para el sábado pasado como para este. En principio, que el final iba a ser de 5 a 10, ahora que hay por suerte una semana más y que por suerte no hay clases en esa semana. Nada. Pero también les sirve a ustedes para, mientras van estudiando, mirar los videos que están en el canal de YouTube. Yo se los voy a pasar. Cuando les pueda subir, no les prometo hoy, pero entre hoy, mañana o lunes van a tener este video subido al canal. ¿Sí? ok. Listo.